Una definición breve de justificación sería la acción de declarar a alguien legalmente justo. Por justo entendemos que también se podría decir que es santo e inocente. Así que la justificación es una declaración de inocencia a pesar de la culpabilidad. La justificación del hombre solo la puede realizar Dios, porque no hay ni un solo hombre justo que pueda justificar al injusto. Ningún hombre puede declarar inocente a uno que es culpable. Esta justificación solo la puede realizar Dios y ocurre cuando Dios declara justo a quien pone su fe en Cristo. Poner su fe en Cristo se refiere a que la persona cree y acepta que es un pecador y reconoce que Jesús sufrió la muerte en la cruz para salvarle, que Cristo pagó por su culpa. Cuando el hombre acepta eso por fe, es declarado justo por Dios. Nosotros éramos culpables, pero Dios nos ha justificado cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Ahora bien, la justificación del hombre sucede en tres tiempos, que es pasado, presente y futuro, y también en tres etapas que llamamos posicional, progresiva y perfecta. Te explico cada una de ellas. Justificación en el pasado. Segunda carta a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en el pasado, la justificación fue posicional, es decir, es la posición legal que se otorga a la persona en Cristo. Estamos justificados cuando creemos en Cristo. Esta justificación posicional es posible gracias a la obra salvadora que Cristo ya realizó en la cruz. Esto es en el pasado. Cuando la aceptamos por fe, desde ese momento, Dios nos ve como a su propio Hijo, justo e inocente. No solo nos ve como a Cristo, sino que también nos ama como ama a Cristo. Sin embargo, esta justificación es solo el principio de una vida justificada, aunque no se necesita nada más que esta para ser aceptado por Dios. La justificación que ocurre en el pasado, que es posicional. Ahora bien, hay la justificación presente. Esto quiere decir que aunque hemos sido declarados justos en el pasado por aceptar el sacrificio de Cristo, la verdad es que seguimos pecando, aún después de ser salvos. Aquí es donde interviene la justificación progresiva en el presente. La justificación progresiva es el proceso continuo de ser hecho justo por nuestro Señor. Involucra al creyente convirtiéndose progresivamente más en Cristo. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, los justos, es decir, aquellos que reconocen a Cristo como su Salvador, dice que su caminar o nuestro caminar va aumentando hasta que llegue el día perfecto o hasta que el día sea perfecto. Esta justificación progresiva también depende, por supuesto, del ministerio intercesor de Cristo ante el Padre, como lo dice Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Qué hermoso que tenemos un intercesor eterno que perpetuamente está haciendo intercesión por nosotros ante Dios.
Por eso esa justificación va progresando y va avanzando en la medida que nosotros aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Sin embargo, tengo que advertir que esta justificación progresiva y presente no es una licencia para pecar deliberadamente e impunemente, porque el verdadero creyente ya no desea pecar más. Esa es una evidencia de alguien que es un verdadero creyente. Ya no quiere pecar más. ¿Quién se dice creyente y deliberadamente quiere seguir pecando, quiere vivir en el pecado? Entonces sería cuestionable si realmente ha sido justificado o no, porque da evidencia de todavía ser una persona inconversa. Un convertido ya no quiere pecar. Pero si acaso el justificado que se encuentra en la justificación progresiva, si acaso llega a pecar, dice la palabra en 1 de Juan 2:1 que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro abogado nos defenderá en nuestra causa y nos justificará con nuestro arrepentimiento y podrá restaurar nuestra relación con Dios. Y en la tercera etapa, que podríamos llamar la justificación perfecta, que es propiamente el último paso de la justificación, esa va a ocurrir en el futuro y es la perfección sin pecado. Eso ocurrirá cuando ingresemos a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Romanos 8:29. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En aquel momento, cuando llegue ese día, nuestra justificación será completa y estaremos con Él por siempre, fuera del pecado. Así es que podemos distinguir aquí en los tres tiempos y en las tres etapas de la justificación en qué lugar nos encontramos. Puede ser alguien que ni siquiera ha iniciado la primera etapa, la justificación del pecado en el pasado, y necesita entregar su vida a Cristo, porque no hay ninguna posibilidad de justificarse a sí mismo. Nadie se puede volver a ser inocente a sí mismo de su culpa. Solo Dios puede justificar al hombre por la fe que pone en Cristo. Inclusive en Isaías 64:6 la palabra dice que cuando el hombre se trata de justificar a sí mismo, es decir, hacerse inocente a sí mismo cuando tiene culpa, dice que Dios ve eso como un trapo inmundo, como trapos de inmundicia, lo dice Isaías 64:6. En cambio, los que ya hemos sido justificados tenemos quien interceda por nosotros, esto es Cristo, para que Él nos mantenga como justos a los ojos del Padre. Ciertamente no somos perfectos, pero nos estamos perfeccionando hasta ese día en que seremos completamente libres de la presencia y de la posibilidad del pecado. Por lo tanto, la justificación de Dios produce un modo de vida en el creyente que le impulsa a obedecer toda la voluntad de Dios. Es decir, la justificación produce obediencia. Así, la justificación nos lleva a vivir conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la carne. Pero aunque fallemos, Dios nunca falla y Él nos levanta, nos restaura, nos justifica de nuevo para que volvamos a avanzar en nuestro caminar en Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos justificado y habernos asignado y atribuido la justicia de Cristo que ganó en la cruz del Calvario por su muerte redentora. Y ahora tú nos ves como justos, como inocentes, sin culpa. Y esa es la única manera, entendemos, que podemos tener comunión contigo.
No solamente hemos sido perdonados, hemos sido salvados, sino que también hemos sido justificados por ti, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre, porque tenemos quien interceda por nosotros para mantenernos en esa justicia. Tenemos quien haga intercesión, tenemos abogado que nos protege, que intercede por nosotros. Y te damos gracias por ello, amado Dios, por esa obra que has hecho en nosotros, sigues haciendo y no la dejarás hasta que ésta sea completa y perfecta. Gloria, honra y alabanza sean para ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.